días. Hoy día domingo estamos celebrando y viendo en nuestro corazón la fiesta de Pentecostés. Algunos le llaman la fiesta de Pentecostés, pero en realidad es Shavuot. Y esperamos que hoy día sea un día muy especial para nosotros, para todos los que están escuchando. Yo voy a tratar este tema desde una óptica que nunca lo he tratado, o sea, nunca lo había visto yo así. Esta semana he estado estudiando un poquito sobre Shavuot y también sobre Pentecostés, ambas palabras, y llego a Hechos de los Apóstoles. Nos vamos a enfocar en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, pero antes quiero decirles que este miércoles nosotros tenemos clases, siempre tenemos nuestras clases doctrinales, nuestro discipulado apostólico y profético para toda la comunidad cristiana de Pueblo Libre, y estaremos tratando el tema de la santificación, Dios mediante. Si no es que hay algún cambio ahí, pero sí ya lo tengo programado. Yo estaré dando las clases y estamos fijándonos una meta. Ya hemos tenido 250 personas y estamos fijándonos una meta del 1 a 1 y de llegar a un discipulado de 300 personas. Así que yo lo reto a usted, lo animo a seguir en este evangelismo de una persona a una persona, restaurando a alguien, sanando a alguien, perseverando en la doctrina de los apóstoles, orando, ¿no? Y siempre cuidando a las ovejas que recién entran a la iglesia. Esas ovejitas que recién entran, hay que tenerles un cuidado pastoral, hay que cuidarlas, invitarles a orar en la madrugada, a aprender a orar, que es la máquina, es el motor de la iglesia, a leer su Biblia, a participar en una casa de paz. Inviten a la gente, hablen con sus mentores o líderes de casa de paz para que los ubiquen en algunas casas que, bueno, ya no hablamos de casas cercanas a su casa o a distritos, porque ahora es Zoom. Pero de todas maneras siempre usted tiene compatibilidad con alguna persona que lo invitó o con un familiar, un amigo. Entonces, entre, participe a esa casa de paz, participe en la oración de los lunes, participe los miércoles en las clases, participe en la iglesia, porque eso es lo importante. Lo importante es que usted se edifique, que vaya, vamos discipulando a los santos hasta llegar a la estatura, a la imagen de Jesús. No se olvide de apoyar, por favor, que esto es muy importante, apoyar la intercesión y la oración, porque de eso depende toda la iglesia y el futuro de una nación. El país está pasando por momentos muy difíciles y se necesita la iglesia orando, sobre todo orando. Hoy día vamos a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos de 2 al 4. Solamente ahí me voy a limitar, quizás me mueva en algún pasaje por ahí, pero quiero que se enfoque ahí. Dice la palabra: y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Acá hay 5 puntos que yo quiero tratar el día de hoy. Si es que hay un sexto y me alcanza el tiempo, yo se lo voy a dar. Pero 5 puntos importantes, porque Pentecostés, yo quiero empezar diciendo esto, que muy poca gente lo dice, pero Pentecostés es donde nace la iglesia. Siempre yo he dicho, y otros pastores, de que nace en capítulo 8, 9, 10, ahí más o menos con Pablo, pero realmente aquí nace la iglesia, en Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos. Hechos de los Apóstoles podría llamársele los Hechos del Espíritu Santo, pero le llaman Hechos de los Apóstoles. Y hay 5 puntos que yo quiero ver con usted de por qué se necesita un Pentecostés. Y yo quiero traer esto a la aplicación en el año 2021. Hoy día domingo 2021, siendo junio de este año, yo quisiera ver con usted
que acá dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y estaban ellos sentados. Esto es muy importante. Hablaba con mi esposa en estos días. Antes de Hechos, los evangelios dicen de que Jesús le dio una orden a los discípulos: esperen, no se muevan hasta que sean investidos de poder. Usted no puede hacer absolutamente nada, no puede emprender nada en la vida sin principios como la investidura que Dios le da, la asignación que Dios le da. ¿Cómo pueden andar dos si no se ponen de acuerdo? Una pareja de esposos no puede hacer absolutamente nada si no están de acuerdo. Es muy difícil que algo salga. Y si eso sucede en dos personas, la cual la Biblia dice, imagínese con Dios, si usted no se pone de acuerdo con Dios. Ellos estaban sentados, estaban esperando por una orden del Señor. Esto es lindo, es algo muy bonito. Cuando en ese momento bajan un fuego, ¿no? Y aquí nos está hablando, fuego nos habla siempre de los días de Elías, de Juan el Bautista, de los dos profetas fuertes que tiene la palabra, porque ellos nos explican y también de que usted entienda que al nacer aquí la iglesia era importante, porque sin Pentecostés usted no tiene respaldo. Ni usted ni yo tenemos respaldo sin Pentecostés, sin una administración, sin una asignación. ¿Qué fue lo que trajo el Pentecostés? ¿Qué fue lo que hizo que Hechos de los Apóstoles sucediera el capítulo 2 y después todos los Hechos de los Apóstoles? O sea, ¿qué trajo el Pentecostés? Primero, este es lo primero. Algo, y lo vuelvo a repetir, esta semana conversaba yo con Carmen, con la mamá de la casa, con mi esposa, y decíamos, qué importante es la llenura del Espíritu Santo. Lo primero es la llenura de hablar en lenguas. Capítulo 4, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. No estoy hablando de los idiomas que están desde el 5 hasta abajo, hasta el 13. Estoy hablando de lenguas angelicales. Es un don. Todos fueron llenos. No podemos desarrollar nada en el día diario sin la llenura del Espíritu Santo. En estos tiempos usted no puede vivir sin estar lleno del Espíritu Santo. Así se inició Pentecostés. Así fue el inicio de la iglesia. Pero yo no quiero vivir 2000 años atrás, sino que esto cada año, por eso que cada año, en este mes de junio en Shavuot, usted evalúa su vida. ¿Fue lleno del Espíritu Santo en el 2021? ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo caminó? ¿Cómo va a caminar después de toda esta pandemia, de toda esta crisis, después de las elecciones en julio? ¿Cómo va a caminar de julio a diciembre, los próximos 6 meses, sin llenura del Espíritu? Sin los 5 puntos que voy a tratar, no se va a poder. Yo no vengo a traerle malas noticias, más bien vengo a traerle buenas noticias. ¿Cómo caminamos todos los días? ¿Cómo nos enfrentamos a situaciones y a cosas que no entendemos? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, aquí hay una persecución. O sea, esta pandemia, esta crisis económica, financiera, qué sé yo, llámelo como quiera. Hago un paréntesis. En este tiempo, para entrar a la ciudad, cobraban un flete. Si usted tenía un carrito, una carroza de 2 llantas, no pagaba igual por la que tenía 4. Si en ese tiempo había peaje, y esa información le está entrando a usted, y Mateo era un cobrador de impuestos, que le cobraba su propio... Me estoy saliendo un poco del tema porque yo creo que usted dice, bueno, pero estamos en el 2021, ¿qué tenemos que ver con Hechos de los Apóstoles 2? Había impuestos, había peaje, había de todo, y peor que ahora. Mucho, pero no puedo hablar de eso tanto porque sería contar historia. Y yo lo que quiero es que usted sepa que esta gente sin Pentecostés no hubiera podido continuar Hechos de los Apóstoles ni fundar las iglesias de Corintios, Laodicea, Tesalónica, Efesios. Estas iglesias caminaron bajo crisis, bajo presión romana.
bajo imperios que gobernaban el sistema financiero, el sistema espiritual. La iglesia era perseguida. ¿Y cómo vivían en los últimos tiempos? ¿Cómo vivían en esos tiempos y cómo vivimos nosotros en los últimos tiempos? Los más difíciles que Dios ha permitido es que su iglesia pase este tiempo. Su iglesia, el remanente. Estos dones le daban a esta gente y nos pueden dar a nosotros habilidades. Esta gente recibió dones de lenguas, pero de aquí salieron los orfebres, salieron los ebanistas, salieron los carpinteros, salieron 20.000 personas, fueron perseguidas desde Hechos de los Apóstoles capítulo 2 hacia todo Hechos y hacia todo el Nuevo Testamento. Pero esta gente tuvo que en el camino reinventarse y aprender a trabajar con el don del Espíritu Santo. Recibieron creatividad para trabajar la madera, para trabajar la plata, el oro, los metales, la tela. De aquí salieron grandes habilidades, como hoy en día. Cuando usted vive un Pentecostés, Dios lo bautiza con su Espíritu Santo. Lo primero que hace es llenarlo. Y al tener la llenura, usted tiene el don de lenguas y habilidades para tener creatividad en el trabajo. Eso es una revelación para usted esta mañana. Hechos capítulo 14. El segundo punto, el primero es la llenura. ¿Qué trajo Pentecostés? Primero la llenura. Segundo, en el capítulo 1, versículo 14. Y todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pero el punto es que estaban unánimes. De acá sacamos dos palabras, oración y unanimidad. Pero vamos por parte. Vamos primero con el motor, con la planta eléctrica de la iglesia, la oración. La oración, después de la llenura del Espíritu Santo, viene la oración. Dios envía un espíritu de gracia y súplica. Por esto le dio vida en Pentecostés, para suplicar y tener gracia. Ese es el Pentecostés del 2021. Cada año usted debe vivir este Pentecostés. No es para el Antiguo Testamento ni para el Nuevo Testamento. Es para ahora. Porque Dios pone el querer y el hacer. Y voy a repetir y machacar. Pentecostés, Pentecostés. Pentecostés es actual. Es los 5 puntos que yo voy a tratar. Si usted no los toma, no va a poder sobrevivir. Se le va a venir un agobio como le vino a Job. Se va a abrumar de las cosas. Pero continuamos. Continuamos en esta historia, continuamos en este viaje. Primero la llenura. Segundo la oración. Dios pone el querer y el desear, el querer y el hacer. Él nos impulsa para orar por nuestro país. Ahorita que usted me está escuchando, piense cómo está Colombia. Piense cómo está la Franja de Gaza, cómo se están atacando allá entre dos hermanos. Yo acabo de escuchar una noticia que me he quedado asombrado. Hoy día en la mañana, yo prendo el televisor en una noticia del día de ayer. Dice la noticia que en Estados Unidos se están botando 100.000 vacunas la botan, no dice dónde, al basurero, no dice, pero la desechan. O sea, países como el nuestro que una vacuna queremos y ellos botan 100.000 semanal, porque abren el pomito y hay gente que no se quiere vacunar. Que en Ohio están haciendo no sé si es como un sorteo y le dan $1 millón, si es que usted sale ganador. A todas las personas que se vacunan le dan un ticket y sortean $1 millón. O sea, les tienen que regalar $1 millón a una persona por querer vacunarse. Increíble. Estamos viviendo al revés. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, no solamente en Israel, no solo en la Franja de Gaza, no solo en Estados Unidos, no solo en Colombia. Aquí en Perú hay una incertidumbre de lo que viene y la iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que orar. Dios nos tiene que poner un deseo por la salud.
por la salud de la gente, por la economía. Son dos puntos importantes. Esto no todo es espiritual. Espiritual, sí, es la base. Pero después de lo espiritual, ¿de qué me sirve ir al cielo? Si yo lo que quiero es vivir aquí en la vida, con salud y con prosperidad. Suena feo, pero yo necesito dinero para vivir y necesito salud para disfrutarlo. Eso es Pentecostés. Esta gente tenía el don del Espíritu Santo, tenía el bautismo del Espíritu Santo, tenía habilidades para trabajar, tenía el motor, la planta eléctrica, que era la oración, para orar por la salud y la economía de 20.000 personas que huían del gobierno romano, que huían en ese tiempo de todas las pestes y plagas que habían. La oración. Cuando estamos secos es cuando debemos ir a Dios. Él nos va a poner el sentir de orar. Digámosle a Dios en esta mañana, necesitamos un Pentecostés personal. Necesitamos que esta fiesta de Shavuot evaluemos cómo fue nuestro Pentecostés. Estos puntos, que el primero es, ¿fuimos llenos del Espíritu Santo? 1. ¿Estamos manteniéndonos en la oración? 2. Tercero, ahí mismo ese versículo, no voy a ir, solo escúchelo, la unanimidad. Oiga, todos bajo una sola misión, nadie podrá detenernos. Toda la iglesia debe ponerse bajo una sola misión, restaurar el orden. Debemos restaurar el orden en lo espiritual, orar porque Dios ponga a gente sabia, idónea en los gobiernos de la nación, del mundo y de la iglesia. El orden viene así. Debemos tener líderes. Hay una falta de liderazgo increíble, increíble en toda rama, en toda área. Y debemos unánime pedirle a Dios para que Él lo haga. La unidad no es fácil. La unidad no es fácil porque todos tienen su propia idea, todos tienen su propio deseo y todos quieren hacer lo que les venga en gana y jalar molino para ellos, ¿no? Jalar agua para su molino, como dice la palabra. En el capítulo 1, versículo 13, en el 13, dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacob. ¿Qué quiero decir acá? Subieron todos, unánimes, en un solo sentir. Los apóstoles se pusieron de acuerdo y fueron al aposento alto. Todas las promesas de Dios se van a cumplir cuando estemos unánimes los líderes de la iglesia. Cuando todos los pastores y todos los hijos de Dios nos pongamos de acuerdo, sabiendo que este mundo necesita la salud mental, la salud física, la salud espiritual, las finanzas ordenadas. Dios va a obrar cuando un pueblo se arrodille y suplique la gracia del Pentecostés. Porque de aquí nace la iglesia. Aquí nació usted. Desde aquí hasta el día de hoy, la iglesia ha sobrevivido imperios, desastres, plagas y desgracias con estos puntos. Primero, con la llenura. Segundo, con la oración. Tercero, la unanimidad. Y la unidad, apúntelo, escríbalo, no sé, tatúeselo si quiere. Pero la unidad empieza en casa. La unidad empieza en la familia. Una familia unida. Necesitamos una sociedad de familias unidas. Que el papá, la mamá, los hijos, los nietos, las familias caminen en unidad con una sola visión. Ponerse de acuerdo para las cosas. La familia, si está unida, consigue la victoria en todo lo que emprenda. Despacio, lento, paso a paso. Y cuando hay un avivamiento, es para todos.
Nadie es protagonista, nadie es artista, nadie. O sea, el avivamiento es para todos, el Pentecostés es para todos. La llenura, la oración, la unanimidad o la unidad, llámelo como quiera llamarle. 4, la vida del Espíritu. Acá dice que 120, ¿dónde está? Sí. Acá dice, y se le aparecieron lenguas, y estaban 120. Este número 120, el Señor nos dice algo con la numerología. Voy a hablarla un poquito, no voy a hablar mucho sobre esto, pero el Señor ya no quiere hablar a la carne. El Señor quiere hablar al Espíritu. 120, el símbolo del Espíritu. El Señor dijo, Dios dijo, cuando después del diluvio dice, no me pelearé más con el hombre, de ahora en adelante sus años serán 120. Ahí marcó que él ya no quería hablar con la carne, quería hablar con el Espíritu. Cuando dio la estatura a Moisés para irse con él, eran los 120 años. A los 80 no, a los 80 empezó su ministerio, pero a los 120 le dijo, ya acabaste, te vienes conmigo, ahora quiero hablar con tu espíritu. Era importante. Tercero, cuando Salomón sacrificó en el templo, sacrificó 120,000 ovejas, 120. Hablaba en el Espíritu presentando ofrenda al Señor. En Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 12, Segunda de Crónicas, déjeme encontrarlo porque me gusta leer 5, 12, dice, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. O sea, antes de ser cantores y adoradores y tocar trompeta, eran levitas y sacerdotes. O sea, la gente que adora es levita, es sacerdote, porque ministra el corazón de Dios. Y acá dice que tocaban trompeta los 120 sacerdotes, y cuando tocaron, y usted sigue leyendo, dice que el templo se llenó de una nube. El Espíritu bajó. La vida del Espíritu marca la nube de Dios. ¿Y qué pasó? Quedémonos un poco aquí para saborear la Escritura con la gente que adora y que canta, que lamentablemente no tenemos servicios físicos, ¿no? Si no hubiera sido bien bonito esto, un domingo bello hubiera sido. Mire qué pasó, se perdió el orden de los turnos. Oiga, no me estoy saliendo de Pentecostés, le estoy enseñando. Se perdió el orden. Cuando estos 120 sacerdotes tocaron, se perdió el orden de los turnos. O sea, ya no había qué canción empieza, empezamos con la alabanza, seguimos con la adoración. No, mejor adora primero y después alaba. No, se perdió el orden. Dios tomó el control. Y cuando Dios toma el control de algo, todo sale bien. La llenura del Espíritu nos lleva a la libertad. Ya no hay problema con los músicos, que tocamos o que adoramos. No quiero mencionar nombres, pero imagínese usted los que quiero yo en mi mente mencionar. No, cantemos música de estos que son de este país, de Australia, de estos que son de Estados Unidos, de estos que son de Colombia. Estoy mencionando países por no mencionar nombres. Pero esto no es cuando se pierde el orden. El orden no, los turnos de lo que usted dice, primero cantamos una, después 2, 3, y entre el anuncio, después 4, y después 5, y después entra el pastor. Eso se debe perder. Cuando hay un Pentecostés, el orden el control lo toma Dios. Y los levitas, antes de cantar, dice acá la palabra, que estaban vestidos con vestiduras sacerdotales. ¿Qué pasa con esto? En Hechos capítulo 2, versículo, mira, en Hechos capítulo 2, versículo 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo,
varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día. Eran las 9 de la mañana, y como vino la llenura del Espíritu y todos hablaban en lenguas, el quinto punto, o sea, el primero la llenura, la oración, la vida en el Espíritu, la unanimidad, y ahorita es la revelación. Pedro tuvo los efectos del Pentecostés, comenzó a predicar el Evangelio y dijo, estos no están borrachos, estos están hablando lo que Joel dijo, mas está dicho lo que el profeta Joel dijo, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu y sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y Pedro tiene una revelación, como la misma revelación que tuvieron los hijos de Zacar, una gente hermosa, una gente bella, que conocían los tiempos. Pero no solo es cuestión de conocer los tiempos, es cuestión de saber qué hacer. ¿Qué hago yo conociendo los tiempos si no sé qué hacer? Y Pedro, leyendo esto, dice la profecía de Ezequiel en el versículo 16, tuvo una revelación, porque eran las 9 de la mañana y esta gente estaba cantando, danzando, gritando, cerrando los ojos, levantando las manos. Era un servicio, un super servicio. Habían ahí como un montón de personas haciendo eso. ¿Y qué pasa? 3,000 personas se convirtieron en una sola, en su primer mensaje de Pedro, porque tuvo la revelación. Eso es lo que trae Pentecostés cada año. Cada junio que usted evalúa su vida, ¿qué hizo con la llenura que Dios le dio? ¿Qué hizo con el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué hizo con la llenura, con la oración? ¿Se ha mantenido unánime en su iglesia, en el lugar donde Dios lo puso, o se ha movido? ¿Qué hizo con la unanimidad? ¿Qué hizo con la oración? ¿Qué hizo con la llenura? Y ahora, ¿qué hace con la revelación del profeta Joel? Yo como pastor soy el reloj de esta iglesia, como pastor. Y en lo apostólico hay veces soy el reloj para otras iglesias de cobertura o otras iglesias que me escuchan, soy el reloj. Voy marcando el ritmo y que Dios tenga misericordia de mí, porque ¿qué pasaría si mi reloj está mal? ¿Qué pasaría si mi corazón está mal o mi espíritu está mal? Y yo digo que son las 9 de la mañana, es las 9 de la mañana y yo digo que son las 6 de la tarde, hora de acostarse. ¿Qué pasaría si yo y mi esposa no fuéramos el reloj de Dios? Que en el ministerio apostólico y profético pudiéramos marcar un ritmo. Y ahorita le estamos diciendo a usted, alíñese, llénese del Espíritu Santo, practique la oración, busque la revelación de Dios, mantenga la unidad. Ahí está, le vamos diciendo las cosas y usted dice, y uno mira como un espejo y mira su rostro y luego se da vuelta y se va. No haga eso. Mírese en un espejo de la palabra y evalúe este año qué necesita. La llenura del Espíritu, la oración que es la planta motor, es la máquina que mueve todo, la unanimidad en la familia, la unidad familiar es la base de lo que viene. Si usted no está unido con su familia y todas las familias como una, por eso es comunidad cristiana de Pueblo Libre. Somos una comunidad de familias unánimes con una sola visión. Id y predicad el Evangelio. Ore por nosotros, por mí, por mi esposa, por mi familia. ¿Por qué? Jamás se ha visto tantas señales. En 40 años yo no he visto tantas señales de que Jesús está cerca. ¿Qué pasaría si a usted le dicen que Jesús viene en 10 años? ¿Cómo viviría los próximos 10 años? No estoy diciendo que viene. Es un suponer. ¿Qué pasaría si a usted le dicen, en 10 años, tú tienes más que 10 años más de vida? Jesús viene. ¿Qué pasaría?
¿Cómo viviría usted? ¿Qué actitudes tendría? ¿Qué cambios haría? Jamás se ha visto tantas señales en 40 años como las que estamos viendo ahora. Y no solo hay que conocer los tiempos, sino hay que saber qué hacer. Ni los presidentes de las repúblicas saben qué hacer. Los planes de trabajo y las cosas que ellos presentan son paliativos, son cosas para hacer un balance y mejorar las cosas por 3 meses, 6 meses o un año, pero no tienen las soluciones. No tienen las soluciones. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Quiero que vea lo que dice. Quiero que vea lo que dice. Capítulo 2, versículo 7. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y bueno, ahí puede usted seguir leyendo. Yo solo le doy el versículo. Dice, mire, Lot vivía abrumado. ¿Qué es estar abrumado? Son los tiempos que estamos viviendo. Abrumado es estar agotado y gastado. ¿Cuántos de nosotros estamos gastados? ¿Cuántos de nosotros estamos abrumados, o abrumada o gastada por la situación que viene, aún por la que está pasando? Pero usted sabe que viene algo que está incierto y ya está cansado, ya está abrumado, ya está gastado. Necesita el Pentecostés. Necesita la oración, necesita la llenura del Espíritu Santo, necesita la unanimidad en la familia. Nada lo podrá sostener si viene un huracán, un sacudimiento y usted no está con estos puntos de Pentecostés. Va a ser fuerte, va a ser como la casa plantada en la arena que se derrumbó en la primera. Pero usted tiene que ser la planta, la casa en la roca que es Jesús. En la roca que es Cristo. Las noticias de Israel y las noticias de Gaza están moviendo todo el mundo. Ese es el reloj de Dios. Yo soy el reloj de esta iglesia, de una pequeña comunidad. Le voy diciendo el Pentecostés. Pero si miramos allá, eso nos anuncia lo que está por venir. La cosa está difícil, la cosa está brava, está muy movida. Por eso hay que alinearse con Dios. Hay que buscar a Dios más que nunca. Debemos estar en un Pentecostés y decirle a Dios, Señor, te preguntamos a ti qué hacer. No solo hay que conocer los tiempos, hay que saber qué hacer. Y en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 42, y quiero leérselo, porque no hay nada mejor que leer la Escritura. Capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Preguntándole al reloj de Dios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tremendo pasaje. 37, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto era Pentecostés. ¿En qué perseveraban? En la doctrina. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Y yo se lo quiero presentar de la forma más simple. Perseverar significa pegarse. Es la forma, es como un símil. Quiere decir algo así como, se lo voy a explicar de otra manera. Quería dar la imagen de un capitán de un barco que cuando venía una tormenta, él se amarraba al timón. Se hacía nudos al timón y la tripulación se tiraba por la borda, hacía lo que quería, se desesperaba, pero él se amarraba al timón hasta que pasaba la tormenta. Esa es la palabra perseverar. Quiero que la imagínese, quiero que se la imagínese.
Pentecostés es perseverar. ¿Y en qué perseveraban? Primero, en una nueva vida moral. Es el cambio que Pentecostés tiene que hacer. Es el cambio al evaluar su vida. Primero, cambiar una nueva vida moral. La moral está por las patas de los caballos, como dicen. En una nueva moral apostólica, una nueva vida social, que quiere decir la comunión, el partimiento del pan, la comunión de los santos, el mirando a la gente como superior a usted, mirando a la gente con amor, con compasión, orando por el necesitado, por la viuda, por el extranjero, por el huérfano. Se ha perdido el Pentecostés. De eso se trata Pentecostés. De eso se trataba. No solo era el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Pentecostés era el inicio de la iglesia, lo que realmente somos, y la iglesia que Dios viene por una iglesia gloriosa, que ora por el huérfano, ora por la viuda, ora por el inválido, ora por el necesitado, y que más bienaventurado es dar que recibir. Una nueva vida moral se inició en Pentecostés. Una nueva vida social se inició en Pentecostés. Una nueva vida cultural, partimiento del pan, suplir las necesidades, orar por los necesitados. Se inició la vida moral, se inició la vida social, se inició la vida cultural. Y por último, no menos importante, porque quizás la más importante, se inició la vida devocional. La gente aprendió a orar en Pentecostés. La gente se ha olvidado que el motor, la planta eléctrica de la iglesia es la oración. Aquí se aprendió a orar. Aquí bajaron las lenguas. Aquí se hablaron en lenguas. Aquí se habló, no la oración orada, sino la oración hablada. La gente hablaba la palabra. Cristo ha resucitado. Se inició en Pentecostés una nueva. Dicen, ¿y cuál es la solución? Oiga, tenemos que cambiar la moral en el país. Tenemos que quitar la corrupción en nuestro país a través de la oración. Quizás no podamos, nosotros no tenemos la autoridad legal como un poder judicial ni nadie meter preso a la gente, pero tenemos que orar para que Dios diga: Señor, haz justicia. Haz justicia, Padre. Cae de una vez como el hacha, corta la raíz de la maldad y de la corrupción. Hay que iniciar una nueva vida moral. Hay que iniciar una nueva vida social. Hay que iniciar una nueva vida cultural. Y hay que iniciar una nueva vida devocional. Todo lo que he dicho significa Pentecostés. Lo han reducido a Pentecostés, la fiesta de Shavuot, y hay que hablar en lenguas. Eso no es Pentecostés. Eso está escrito ahí, pero no reduzca Pentecostés en el bautismo del Espíritu Santo y en hablar en lenguas. No, es más. Pentecostés tiene que ver con la llenura del Espíritu, habilidades. Pentecostés tiene que ver con la oración, que es el espíritu, el espacio de gracia, el plan de las edades. El plan de las edades, la oración, la planta eléctrica, tiene que ver con la unanimidad del espíritu. Porque la unanimidad es un imán espiritual. Cuando la gente está unánime, dice que atrae la gracia de Dios. Cuando estemos unánimes, atraeremos la presencia de Dios, la gracia y el favor de Dios. Cae en una familia donde el papá, la mamá, los hijos y todos están unánimes en un solo pensamiento, en una sola idea. Y si uno en la familia necesita ayuda, todos se concentran en él. Y así funcionan las familias, y así funciona la iglesia. Eso es Pentecostés.
la vida del Espíritu, la nube de Dios baja sobre los 120 sacerdotes, los 120 cantores de Israel, las 120,000 ofrendas que dio Salomón, baja. Y por último, la revelación, como la tribu de Isaacar, bellísima tribu, entendidos en los tiempos. Pero esto no es cuestión de entender el tiempo, es saber qué hacer también. Como el domingo pasado que yo le explicaba de Lázaro, le lamían los perros las heridas de la miseria. Sí, Lázaro se fue al cielo, pero ¿y de qué me sirve a mí irme al cielo si aquí en la vida vivo como un mendigo con llagas? Yo quiero vivir bien aquí. Allá tengo asegurado todo, pero acá quiero vivir bien. ¿Cómo? ¿Cómo puedo vivir bien acá? Deme una solución. Pentecostés. Así se inició la iglesia y ahí debemos volver. Debemos regresar a las sendas antiguas. Debemos volver a la palabra. Debemos volver a la unanimidad, a la unidad de la familia, al cambio cultural, al cambio social, al cambio moral. Hagamos los cambios. La iglesia tiene que hacer los cambios, no los gobiernos. No los gobiernos. Una familia hace el cambio, 2 familias, 3 familias, 300 familias, 500 familias, 1000 familias. Así se multiplicó la iglesia. Eso es Pentecostés. De eso se trata, la multiplicación de familias con otro nivel de moral, con otro nivel social, con otro nivel cultural y con otro nivel espiritual, donde Dios sea la cabeza, donde Dios rija, donde Dios gobierne, donde Dios sea el Padre de todos. Porque el sol sale para justos e injustos. Y en estos tiempos el justo se está poniendo más justo y el injusto está siendo más injusto. El corrupto está siendo más corrupto y el bueno está siendo más bueno. Solamente un Dios, Padre de todas las criaturas. No todos somos hijos de Dios, por cuanto todos los que creyeron en su nombre y le aceptaron como Señor y Salvador son sus hijos. Pero Él es el Padre de todas las criaturas. Él está sentado en el trono, aún tiene el control, no lo ha perdido. Nunca lo perdió ni nunca lo perderá. Pero sus hijos debemos vivir un Pentecostés. Debemos evaluar nuestra vida este domingo y decirle, Señor, necesitamos estas 5 cosas: la llenura, la oración, la unanimidad, la vida del Espíritu y la revelación que tenemos que hacer. Yo quisiera que ahí, donde usted esté, incline su cabeza, cierre sus ojitos, que Dios le pueda dar las habilidades, no solo el don del Espíritu, sino las habilidades para ser creativo, hacer una nueva empresa, un trabajo, para que usted emprenda algo nuevo y que en las finanzas usted prospere. Padre, en el nombre de Jesús, yo imparto en esta mañana esa fe, Señor, y decreto que tú entras a cada hogar y que hay un Pentecostés personal en la gente. Tú entras a cada familia, entras a cada hogar y celebras con ellos la fiesta de Shavuot, la fiesta del Pentecostés. Llénalos con tu Espíritu. Dales el don, bautízalos con el Espíritu Santo, que hablen nuevas lenguas. A los que están vacíos, llénalos de tu Espíritu. A las familias que han estado desordenadas, vuelve la unidad entre la mamá y el hijo, entre el papá y el hijo o la hija, entre los esposos. Vuelve la unidad. Regresa la oración. Pon tú el querer y el hacer. Ponles el querer orar. Ponles el hacer de ayunar por su país, por las situaciones. Padre, envía paz, salud a los que están abrumados.
En esta mañana tú libéralos, Padre. Liberta a todo el que está abrumado, cansado, agotado, aquí en su estómago. Haz borbotear tu Espíritu Santo, llénalos de agua viva. Yo profetizo que viene a Perú, Señor, a esta nación, viene tu misericordia por el arrepentimiento de 10 santos, por el arrepentimiento de 50, por el arrepentimiento de 100. Tú multiplicarás conforme al arrepentimiento. Profetizo que viene tiempo de refrigerio sobre familias peruanas que se arrepienten hoy día y que vuelven al Pentecostés de Hechos de los Apóstoles. Hoy, Señor, entra en las casas la presencia del arca, la presencia de la ley, la presencia de la gracia. Tú no viniste a abrogar la ley. Padre, gracias. Profetizo, Padre, que viene seguridad, tranquilidad y paz sobre todo aquel que hoy día se arrepiente y vuelve a ti pidiéndote la unidad de la familia, el Pentecostés familiar. Todo aquel que se haga compromiso contigo de comenzar a orar cada día por su familia y por el país, tú introduces una nueva experiencia, algo superior, Padre. Hay una visitación en cada hogar por este Pentecostés. Esta fiesta inicia los próximos 6 meses de victoria. 6 meses. 180 días de victorias, una tras otra. 180 días de semillas de fe, ofrendas, sacrificios de labios, sacrificios de primicias, de pactos, de votos. Señor, todo lo vas a recibir en este día por los próximos 6 meses, Padre. Yo bendigo este servicio, bendigo cada palabra. Gracias por esta fiesta, gracias por Pentecostés, gracias por Shavuot, gracias por haber descendido hoy día, gracias por tu visitación. Muchas gracias. Gracias por visitarnos, Señor, en esta mañana. Gracias porque has bendecido las familias. Gracias, Padre, porque estás entrando a cada casa y estás poniendo la unidad entre padres e hijos, entre madres y hijos, entre esposos, entre pastores, entre líderes, entre mentores, entre apóstoles, entre profetas. Tú estás haciendo la unidad otra vez, Señor. Gracias por haber descendido hoy día sobre esta comunidad. Nosotros bendecimos tu nombre y te damos la gloria a ti, Padre. Toda la honra, todo el poder es tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Oh. Gracias, hijos, yo los bendigo, en verdad. Gracias por acompañarme y haber pasado esta fiesta, este domingo precioso, este Shavuot juntos. En verdad, un abrazo. Es difícil para mí no verlos, es difícil para mi corazón extrañar a mucha gente. A veces no he querido predicar ni enseñar, a veces he querido estar en silencio.
como Jeremías, le digo a Dios, ya no quiero hablar, pero Él pone en mí un fuego y puso este mensaje: busca a Dios y vivirás. No subas a Betel, no entres a Gilgal, no pases a Beerseba. No vayas a ningún lugar de adoración. Busca a Dios y vivirás. Este versículo a mí me ha hablado por muchos años. ¿Cómo es posible que un Dios tan perfecto me pida a mí que no vaya a los 3 lugares de adoración? No entres a Betel, no vayas a Beerseba, no subas a Gilgal. Búscame a mí y vivirás. Son años que trato de entender ese versículo. No lo entiendo hasta ahora, solo lo obedezco, sin entender que habiendo 3 lugares para adorar, Dios diga: no vayas a ninguno de los 3, búscame a mí y vivirás. Y yo quiero vivir. Y si yo quiero vivir, es por mi familia, por mis hijos, por la iglesia, por usted. Porque usted quizás no lo entienda, quizás usted no lo comprenda, pero mi asignación y mi trabajo hasta el último día que yo me vaya a la presencia de Dios es cuidarlo a usted, darle herramientas para que usted sobreviva allá afuera y para que sea remanente. Y cuando venga el Señor, usted pertenezca a la iglesia gloriosa, santa y pura, según el candelabro de las 7 iglesias, según el arca del pacto, según el pan y según el vino que Él nos dio la cena del Señor. Muchas gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias. Los bendigo, en verdad que los bendigo. Gracias porque ustedes me han ministrado a mí hoy día. Yo no quería estar parado aquí hoy día. A veces lucho conmigo mismo, pero ustedes atrajeron esto de mí. Muchas gracias, los bendigo. Un buen fin de semana. El miércoles los espero en clase.